Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Matemáticas Financieras con su servidora Salazar Ocotlán, Sandra Juliana del noveno C. El tema de hoy se titula Tabla de amortización. El día de hoy comprenderemos cómo funciona la tabla de amortización, qué datos necesitamos, cuál es la fórmula aplicable y también veremos un caso práctico para una mejor comprensión del tema. Bueno, para comenzar con el tema debemos de dar respuesta a nuestra primera pregunta. ¿Qué es la tabla de amortización? Pero para ello debemos de comprender qué significa el término amortizar o amortización. Cuando nosotros estemos hablando de amortizar, nos vamos a referir a la disminución gradual de una deuda. Esto gracias a la realización de pagos de manera periódica o en un cierto periodo que ha sido establecido y pactado con anterioridad con la institución financiera con la que hemos decidido adquirir algunos de sus productos o servicios, como lo son los créditos, préstamos o entre otros. Una vez comprendido lo que significa este término, entenderemos que la tabla de amortización no será otra cosa más que el documento financiero que nos permite administrar la realización de nuestros pagos de manera eficiente, ya que éste nos brindará un panorama general del monto total a liquidar, la tasa de interés que nos esté manejando, así como su periodicidad, lo que quiere decir ¿cómo vamos a realizar las cuotas? Si es un periodo mensual, quincenal, semestral, trimestral, según sea el caso. Y también nos permitirá ver cómo nuestra deuda irá liquidándose de acuerdo al tiempo. Entendido de manera general lo que es una tabla de amortización, tenemos nuestra siguiente pregunta. ¿Qué datos necesitamos? Para rellenar la tabla de amortización debemos de conocer estos datos de manera general, como lo es el monto total a liquidar, la tasa de interés que nos esté manejando el banco, el número de pagos o en algunos casos conocidos como las mensualidades que debemos de realizar hasta liquidar nuestra deuda, el saldo insoluto, el saldo total de amortización y los intereses totales generados, pero en algunos casos, de acuerdo al sistema de amortización utilizado por los bancos, nos permitirá colocar otro tipo de información, como lo son las fechas límites que nos han puesto los bancos para realizar el pago, así como también podremos conocer si este sistema nos permite realizar pagos anticipados para que en vez de pagar nuestra deuda en el tiempo establecido, podamos reducir mes con mes o trimestralmente esa deuda hasta liquidarla en el menor tiempo posible. Para ello también tendremos que conocer el sistema de amortización, dentro de los cuales destacan tres sistemas principales. El primero de ellos es el sistema francés, que es uno de los más utilizados por los bancos, principalmente porque este mantendrá un equilibrio entre los intereses y el capital, mantiene una tasa y un capital fijo durante el periodo establecido, pero la mitad de ese periodo estará dirigido hacia los intereses, lo que quiere decir que nuestras cuotas estarán dirigidos hacia el pago de los intereses durante la primera parte del periodo. Terminado este primer periodo, el segundo periodo estará dirigido hacia el pago del capital. Posteriormente tenemos el sistema alemán. El sistema alemán, a contradicción del sistema francés, se caracteriza principalmente porque es aquel que nos va a permitir la realización de los pagos de manera anticipada para reducir nuestra deuda en el menor tiempo posible. Lo que este sistema nos dice es que nuestros intereses capital no serán fijos como el francés, sino que mantendrán una variación conforme nuestra deuda se vaya amortizando, lo que quiere decir que conforme nosotros realicemos las cuotas, nuestros intereses y nuestro capital irán disminuyendo de manera gradual hasta liquidar la deuda, lo que también reduce el tiempo, como ya mencioné anteriormente. Y para finalizar tenemos el sistema americano. El sistema americano se caracteriza por tener una parte que puede ser beneficiosa y una parte contradictoria, pero según sea la perspectiva. Este sistema, perdón, nos menciona que los intereses de capital no se mantendrán iguales, lo que quiere decir que nuestras cuotas
en casi todo el periodo establecido o la periodicidad que nos esté manejando el banco, nos hará realizar cuotas, pero con una cantidad de dinero bastante baja, lo que por algunos puede verse beneficioso, ya que mes con mes estarás pagando una cantidad que no exceda tus bolsillos. Pero la parte contradictoria de este sistema es que cuando nosotros estemos llegando al último plazo de pago para liquidar esta deuda, el banco, la institución nos pedirá una cantidad que puede ser excedente. El capital podría ser excedente para algunas personas que pues idealmente no tenemos esa cantidad en esos momentos, ya que puede ser una cantidad que puede ser no solo el doble, sino el triple e incluso más, porque es la cantidad final que necesitamos para saldar finalmente esta cuenta. Y esa es la parte contradictoria de este sistema, por lo que se recomienda que para optar por alguno de los servicios o productos de las instituciones financieras, debamos de considerar realmente cuál es nuestra capacidad propia para saldar las deudas y cómo ajustamos nuestros presupuestos o la distribución de nuestros ingresos para poder saldar deudas y no afectarnos de manera negativa a algunos otros aspectos. Comprendidos los sistemas de amortización, pasamos y continuamos. Bueno, una vez comprendido los datos que necesitamos, lo que es y también los sistemas de amortización, pasaremos a la fórmula aplicable para la realización de las tablas de amortizaciones, donde se nos menciona que C es igual a R y esto se verá multiplicado principalmente por la división de 1 menos la multiplicación de 1 más I sobre P y esta cantidad será elevada a la menos NP. Todo el resultado será dividido sobre I sobre P. Pero, ¿qué significa cada una de estas variables? Bueno, C estará representando lo que es el monto total a liquidar. Posterior a ello tendremos que el valor de R será las rentas o las cuotas que deberemos de realizar. Y minúscula será la tasa de interés que nos esté manejando el banco. N va a representar el plazo o las mensualidades que nosotros debemos realizar en nuestra cuenta. P representará la frecuencia de conversión. Una vez conocidos lo que representa cada una de estas variables, pasaremos a la sustitución dentro de la fórmula. En algunos ejemplos podremos tener que hacer un despeje para conocer el valor de R de las rentas o podremos despejarlas de manera consecutiva para obtener el monto total a liquidar, pero esto es según el caso. Posterior a la realización de la fórmula, pasaremos a una hoja de Excel para poder realizar el llenado de nuestra tabla de amortización, el cual se caracteriza principalmente por manejar los periodos, que son los números de pagos a realizar, ingresaremos cuál es la que deberemos de pagar, los intereses, la amortización y nuestro saldo insoluto. Pero también para ello debemos de ingresar dentro de nuestra hoja de Excel cuál es la tasa de interés que nos está manejando el banco. Para la parte de los intereses necesitamos hacer una multiplicación de nuestro saldo insoluto por los intereses, pero aquí no vamos a arrastrar directamente la tasa de interés, sino que vamos a obtener el valor a multiplicar con una división de la tasa de interés sobre P, que como bien recordamos es nuestra frecuencia de conversión, para tener los intereses. Para la parte de la amortización, se hacer con la resta de la renta que estamos pagando, menos, como ya obtuvimos anteriormente, son los intereses. Haciendo esta resta, vamos a conocer el valor de la amortización y nuestro saldo insoluto. Ahí vamos a manejar principalmente una
resta de nuestro saldo insoluto, que es el monto total a liquidar, menos el valor obtenido anteriormente, que son las amortizaciones. Una vez comprendido de manera general este tema, bueno, una vez comprendido con anterioridad lo que es la tabla de amortización y realizado nuestra fórmula, pasaremos a un ejercicio práctico, en el cual se nos menciona lo siguiente. Julie solicitó un crédito personal en una entidad financiera por un monto de 1.500.000 pesos, con una tasa de interés del 39.95% anual capitalizable por meses, a pagar en 72 mensualidades. Y aquí el cuestionamiento es, ¿de cuánto serán las rentas? Bueno, como vimos anteriormente, para realizar nuestra fórmula necesitamos conocer el valor de nuestras variables para poder descubrir lo que necesitamos encontrar dentro de la fórmula o si se necesita hacer un despeje, según sea el caso. En el caso, lo que vamos a averiguar es de cuánto serán nuestras rentas. Teniendo esto en consideración, entendemos que tenemos el monto total a liquidar, que es de la cantidad de 1.500.000 pesos. El valor de R es el que vamos a descubrir, ya que no sabemos de cuánto serán nuestras rentas. Tenemos el interés, que es de 39.95% anual. Y tenemos nuestro valor de N, que como bien sabemos es el plazo estipulado, que en este caso son las 72 mensualidades. Pero como nuestra tasa es anual pero capitalizable por meses, también vamos a considerar lo siguiente. En este caso vamos a hacer una división de los 72 meses entre los 12, lo que sería equivalente las 72 mensualidades a un plazo de 6 años. Nuestra frecuencia de conversión, el valor de P, está dado por los 12 meses que tiene un año. Y al considerar que esta es capitalizable por meses, por eso también se hace esta operación, aunque también podría pasarse directamente, ya que nos está dando el plazo que tenemos para liquidar nuestra deuda. Pero si les queda alguna duda, este es un tip que podemos tomar para que nos dé el resultado que ya tenemos de n por p. Y al multiplicar el valor de n 6 por p, que es igual a 12, obtenemos, como bien tenemos, las 72 mensualidades. Después vamos a hacer el despeje de estas variables en la fórmula, donde nos queda que 1.500.000 pesos es igual a R, y esto va a ser multiplicado por la división de 1 menos la multiplicación de 1 más 0.3995, que es nuestra tasa de interés, entre P, que son los 12 meses, y este valor se va a elevar a la menos 72. Este resultado lo vamos a dividir entre la división de los intereses sobre la frecuencia de conversión, donde primeramente vamos a hacer la división de nuestros intereses entre la frecuencia de conversión más el 1. Por consiguiente, tenemos que 1.500.000 es igual a R, y en este caso, al hacer la división de nuestros intereses sobre la frecuencia de conversión, obtendremos el valor de 0.033291.666, y este va a ser sumado más el 1 y elevado a la menos 72. Igualmente, para la parte de abajo, al dividir obtenemos el mismo resultado de los 0.033 29, 16, 66. Posteriormente, al hacer la suma del 1 más el resultado anterior, obtenemos que 1.500.000 es igual a R, esto multiplicado por 1 menos el menor de 1.033291.666, esto será elevado a la menos 72, dividido entre los 0.033291.666. Al hacer la elevación de esta cantidad a la menos 72, obtenemos que al 1 le vamos a restar la cantidad de 0.094612.662 entre los 0.033291.666. Al hacer la primer parte, obtenemos el resultado
de los 0.905387,338 y esto lo dividiremos entre los 0.033291,666. Al hacer esta división, obtenemos que 1.500.000 va a ser igual a R multiplicado por los 27.1956,152, el resultado de nuestra división. Y como bien sabemos, en este caso no vamos a conocer nuestro monto total a pagar, sino que vamos a hacer un despeje para encontrar el valor de la variable R. Y como nuestra regla nos menciona que cuando lo pasemos del otro lado de la fórmula pasará a lo contrario a lo que está haciendo, en este caso al estar multiplicando va a pasar del otro lado dividiendo, lo que quedaría que el 1.500.000 pesos lo dividiremos entre los 27.195652 para finalmente obtener de cuánto serán nuestras rentas. Al hacer esta división, obtenemos que nuestras rentas mensuales serán de 55.155.95029 para poder liquidar nuestra deuda en las 72 mensualidades, ya que como bien mencionamos anteriormente, estamos manejando el sistema de amortización francés. Una vez resuelta nuestra fórmula y obtenido el valor de R, pasaremos a nuestro libro Excel previamente llenado. En este caso, vamos a manejarlo con los datos mencionados anteriormente, que son los periodos, la renta, los intereses, la amortización y el saldo insoluto. Pero antes vamos a rellenarlo con nuestra tasa de interés que habíamos quedado en que eran los 39.95%. Nuestra frecuencia de conversión, que era de los 12 meses. Y como bien recordemos, para los intereses tendríamos que multiplicar nuestro saldo insoluto por la tasa de interés, que en este caso vamos a realizar otra operación. En este caso, como ya conocemos la tasa de interés y la frecuencia de conversión, vamos a hacer una división. Esto es igual a los 0.3995, que es nuestra tasa de interés, entre nuestra frecuencia de conversión, que es igual a 12. Y obtenemos este resultado. Y como ya conocemos cuántas mensualidades vamos a realizar, ya podemos desglosar nuestra tabla de Excel con el número de las mensualidades, que en este caso pues serían las 72 mensualidades. Y posterior a ello vamos a ingresar nuestros datos, que es la cantidad a pagar de 1.500.000. Al tener esto, pues obviamente se empieza a rellenar porque ya están previamente insertadas las fórmulas. Y como necesitábamos conocer la renta, vamos a ingresar los 55.155.95.029, ya que esas son nuestras rentas. Y ya tenemos realizada nuestra tabla de amortización. En este caso, como se va a arrastrar la renta, no se modifica debido al sistema que se está manejando, se mantienen las cuotas fijas. Vamos a poner que en la siguiente renta vamos a ingresar esta parte para que no se nos modifiquen las cantidades a la hora de arrastrar. Igualmente, ya tenemos la parte de los intereses que bien habíamos quedado, que era la multiplicación de nuestro saldo insoluto por los intereses que obtuvimos con anterioridad para obtener el valor de los intereses acumulados. Para la amortización, habíamos mencionado que vamos a restar nuestra renta menos los intereses y después a nuestro saldo insoluto le vamos a restar la amortización que hemos obtenido. Y conforme nosotros vayamos realizando nuestros pagos, como podemos ver, va a haber modificación en los intereses y en la amortización y al igual se va a ir disminuyendo nuestro saldo insoluto hasta llegar a las 72 mensualidades en donde ya hemos liquidado por completo nuestra deuda. Sin más, eso sería todo por el momento. Pueden dejar sus dudas y sugerencias en los comentarios. Muchas gracias.